La historia de una mujer impresionante de la Biblia que se llama Esther. Yo no sé si ustedes han escuchado de la reina Esther. No sé qué han escuchado sobre ella, pero la historia de ella es súper interesante y siento que va muy relacionada al caso de la vida real de todas nosotras y yo sé que tú te vas a sentir muy identificada. ¿Para qué? Para que con esta información, por supuesto, que la pongas en práctica y lleves tu vida a un siguiente nivel. Por eso te recomiendo que en serio, hermosa, agarres un cuaderno y anotes, porque es que de verdad esta información te va a transformar demasiado la vida. En serio, yo sé por qué te lo estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Vuélvete una mujer magnética como la reina Esther. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Cómo así que una mujer magnética? ¿Qué es ser una mujer magnética? ¿Ustedes qué se les vendría a la mente cuando piensan en una mujer magnética? ¿Cómo a qué les suena? Bueno, les cuento, una mujer magnética es una mujer que literal todo le va bien, o sea, es una mujer que siente que todo conspira a su favor, es literal, ustedes han visto un imán, como un imán atrae cosas, una mujer magnética viene siendo como un imán que atrae todo lo que desea su vida. No lo malo, sino lo bueno. ¿A quién le gustaría empezar a traer solo cosas maravillosas a su vida? Bueno, una mujer magnética conforme al corazón de Dios es una mujer experta en atraer todo lo que desea a su vida. Su energía es sumamente cautivadora. A la gente le encanta pasar tiempo con una mujer magnética. Es un imán de abundancia. Donde quiera que ella vaya, experimenta la abundancia. Ella es abundancia. Por eso es que en cada lugar donde ella va, solo puede ver abundancia. ¿Te gustaría experimentar eso? Que donde quiera que tú vayas, que tú abras la cuenta de banco, que donde quiera que tú salgas, donde quiera que te inviten, sean solo lugares espectaculares donde puedas encontrar esa grandeza de Dios. Esa es la mujer magnética que yo te voy a enseñar cómo lo puedes lograr el día de hoy. Por eso te digo, toma nota. Es súper carismática y humilde, a diferencia de otras mujeres que suelen ser un poquito altivas, que la verdad, aquí siendo humilde con ustedes, yo antes era así, yo antes, yo no sé, yo me creía la última Coca-Cola del desierto y la verdad es que eso jugó muchas cosas en mi contra hasta que Dios vino a trabajar en mi humildad muy fuertemente. Entonces es súper interesante porque el ser humilde te ayuda un montón a ser una mujer magnética que todo el mundo quiere tratarla así como una reina, que ya les voy a explicar cómo me estoy adelantando un poquito porque es que esto está muy bueno. Todo siempre conspira a su favor, se pone como prioridad porque ella sabe lo que vale, entonces ella siempre se pone como prioridad por encima de cualquier otra cosa, ella sabe cuáles son sus estándares, o sea, no acepta menos de lo que ella merece, invierte en sí misma, no le duele invertir en ella misma, llena de autoestima como ustedes no tienen idea y de amor propio. Es más, yo creo que ustedes, todas nosotras lo podemos notar cuando hay una mujer insegura y cuando hay una mujer segura. ¿Por qué? Porque una mujer segura se nota cómo camina, cómo se viste, cómo habla, cómo vuelve a ver a una persona cuando está hablando, mantiene la mirada fija, mientras que una mujer insegura es todo lo contrario, pasa con la cabeza agachada, que pasa tapándose, que no le gusta tomarse fotos, que pasa muy acomplejada. Yo antes era así, yo era con el autoestima por el piso, porque pues les he contado en otras mentorías que en un pasado a mí me habían maltratado mucho psicológicamente en las relaciones que yo tenía, de amigas, de pareja, entonces pues mi autoestima fue muy lastimada y a mí me costó empezar a creérmela, la verdad les cuento, pero bueno, es un proceso muy lindo que yo también enseño en mi programa, cómo puedes aumentar tu amor propio para que te traten como una reina donde quiera que tú vayas y para que sientas cómo todo conspira a tu favor. Entonces, en esto consiste ser una mujer magnética. Ahora sí, ¿te gustaría saber cómo ser esta mujer, esta chica con suerte? ¿Cómo puedes convertirte en una mujer que todo conspira a su favor en todo momento? Bueno, para esto, quiero contarles esta historia maravillosa de Esther que está en la Biblia. De hecho, es demasiado impresionante porque Esther fue alguien tan importante para Dios que Dios, en su palabra, en su Biblia, sacó un capítulo entero que se llama Esther. Imagínense el impacto tan grande de esta mujer en la Biblia. Entonces,
si quieren leer la historia de ella, váyanse a Esther, literal, ahí buscan en la Biblia o si tienen una aplicación en el celular que se llama la Biblia, ahí ponen capítulo, ponen el nombre Esther y ahí les va a aparecer. Son 10 capítulos, es cortito, pero súper interesante y también, si quieren ver la historia, hay una película en YouTube que se llama La Reina Esther. Yo me la vi hoy en la mañana y me encantó. Tiene aprendizajes muy, muy buenos. Entonces ahí les dejo las recomendaciones. Les cuento quién era Esther, para que ustedes vean qué impresionante. Esther era una mujer huérfana, o sea, los papás a ella la dejaron abandonada, imagínense. Ella estaba solita en ese momento hasta que llegó un angelito de Dios que la rescató y fue adoptada por su primo que se llama Mardoqueo. Ella no tenía estudios, ella vivía con limitaciones, o sea, era una mujer que uno decía, pues, no tiene nada a su favor. Bueno, sí tenía algo a su favor muy importante que ya les voy a contar. Pero si uno la ve así a simple vista, uno dice, pues es una mujer que parece que tiene todo en su contra, que le va a costar salir adelante, porque pues no tiene nada como para salir adelante. ¿Y cuántas no nos sentimos así? A mí antes me pasaba mucho que antes como yo no tenía estudios o no los había completado en aquel momento hace años, entonces como que yo no quería atreverme a hacer algo nuevo, algo diferente, algún emprendimiento, porque yo decía, no, es que no me siento lo suficientemente capacitada. Y en el programa donde yo atiendo a mujeres hermosas, también me cuentan eso, que ellas quieren empezar con un emprendimiento, pero no se sienten seguras de ellas mismas, porque me dicen que no tienen experiencia, que tal vez no se han educado lo suficiente. Entonces ya empieza como esos pensamientos de duda o esos obstáculos que uno cree que solo porque uno tiene una vida así quiere decir que no puede llegar a más. Y más bien es todo lo contrario. Esto puede ser tu motor para que tú, mi reina, te demuestres a ti misma que no importa si hay o no hay títulos, porque hay gente multimillonaria, empresarios multimillonarios, inclusive hasta los personajes de la Biblia no eran las personas más estudiadas. No todos tenían esos megatítulos, maestrías, que doctorados, no. Ellos tenían lo más importante, a Dios en su corazón. Y eso era lo que tenía Esther. Y vean cómo, por el hecho de tener a un todopoderoso de tu lado, presente en todo momento en tu vida, puede manifestarse en tu vida de una manera sobrenatural, no importa qué estés viviendo en este momento. Entonces, ella empezó así, ¿verdad? Ella llevaba una vida súper normal. De hecho, en la película, a mí me encanta ver las películas porque se ejemplifica súper bien. O sea, ella vivía en un lugar súper escaso con su primo. Era un lugar muy, muy humilde. Si acaso tenían como sus cositas y vivían como en una ciudad donde era de muy bajos recursos realmente. Pero era bastante interesante porque Esther, aunque vivía así, ella vivía muy agradecida. ¿Cuántas de acá, siendo sinceras, cuando no tienen lo que quieren, o porque no viven donde quieren, o porque no trabajan donde quieren, no ganan lo que quieren, uno muchas veces es mal agradecido, se pasa quejando que el salario, que este lugar, que qué calor, que qué frío, que todo, que qué hambre, que qué llena, que todo, ¿verdad? A veces uno se pasa quejando mucho, pero esta mujer, a pesar de que vivía en condiciones un poquito difíciles, era una mujer, primero muy soñadora. Ella, aunque vivía en un lugar súper pequeñito, ella soñaba como ustedes no tienen idea. Era una mujer que ella siempre decía, de hecho le decía al primo, ay, es que yo sueño con el amor de mi vida, con el hombre de mis sueños, ¿verdad? Ella siempre hablaba de ese amor de su vida y vivía en constante gratitud, porque muchas veces, de hecho a mí me pasó en el momento cuando yo estaba peleada con el amor, yo dije, yo dije como, ay, no, no, yo no, ni pienso en el amor de mi vida, porque, y ya, ¿verdad? Empezaba con una actitud pesimista, pero más bien es una gran lección la que ella da, porque a pesar de las circunstancias o de las experiencias del pasado, ella se mantenía actuando desde la gratitud y con fe.
O sea que cuando pensaba en sus sueños no decía, ay, están muy lejanos, no, de aquí a que yo cumpla eso, no, es que mi vida se ve así, yo en qué momento voy a llegar a viajar, en qué momento voy a llegar a tener esto, sino que ella más bien decía, gracias Dios, porque yo creo tanto en ti, yo creo tanto en ti que yo sé que tú me vas a cumplir esta promesa, este anhelo tan grande que hay en mi corazón. Porque si tú, mi reina, ahorita tienes un deseo muy grande en tu corazón, es más, escríbelo ahí en el cuaderno donde estás escribiendo y tomando nota. ¿Cuál es el anhelo más grande o cuáles son los anhelos más grandes que tú tienes en este 2025? Porque Dios está deseando conocerlos para podértelos cumplir. Él es así de maravilloso. Y sobre todo, si tú pasas en una relación íntima con Él, cuando tú pasas honrándolo, obedeciéndole, siguiendo lo que Él nos manda hacer, Él te sorprende con cosas impresionantemente maravillosas como le pasó a Esther. Mira lo que pasó con Esther. Ella, pues como vivía en un lugar pequeñito, ella realmente no era como que trabajaba, ella estaba ahí pues ayudándole al primo, siendo como cumpliendo el rol de una mujer en casa, que cocinando, que limpiando y cositas así. Entonces, pues ella pasaba mucho tiempo educándose con su primo, que el primo también era súper creyente y tenía una relación súper cercana con Dios, entonces era un gran maestro para ella. Y pues también sacaba mucho tiempo para conectarse con Dios. Entonces, por su actitud ante la vida, y ante Dios, que nunca llegaba a quejársele, Dios, ¿por qué me haces vivir en esta escasez y yo estoy hablando contigo todo el tiempo y tú no me ayudas? No, ella nunca le reclamó. Ella siempre actuó con la actitud correcta y por eso Dios decidió premiarla cuando menos se lo esperó. Esos famosos de repente de Dios, bueno, ese es el de repente que Él quiere hacer en tu vida esta semana, este año, todos los meses del año. Dios decidió premiarla con mucho más de lo que soñó. Y es que mi reina, muchas veces nosotras nos ponemos estándares un poquito bajos en nuestros sueños. Decimos, ay, me gustaría independizarme en una casita. Quiero un carrito, ¿no? Por lo menos 1 millón, un milloncito, lo que me alcance. No, no, es que Dios no te va a dar eso. Si tú estás en cercanía con Él, Él te va a dar lo mejor, porque es el hombre más caballeroso que existe, el más detallista. Entonces siempre te va a sorprender con lo mejor, así como hizo con Esther. Mientras más tiempo compartía con su primo y también con Dios, más se llenaba de esa gracia, de esa humildad, de esa sabiduría. Y ojo lo que yo puse acá en paréntesis. Mira, hermosura. Esto es algo muy impresionante y es que cuando Dios ve que tú tienes interés en ser una mejor mujer, en cambiar tus hábitos, en ser una mujer, mejor versión de ti misma, Él te manda ángeles en forma de personas para que tú puedas alcanzar esa mejor versión. Y Él te hace entender que tú no estás sola. No importa la circunstancia que estás viviendo, Él siempre va a poner angelitos en tu camino para que sepas que no estás sola y para hacerte el camino más fácil. Y eso fue lo que le pasó a Esther. A un huérfana llegó su angelito, que fue el primo, la rescató, le empezó a educar acerca de Dios, del amor de Dios. Entonces ella empezó a crecer con una gracia, con la gracia que Dios da, frutos de Dios, con esa humildad, con esa sabiduría que solo Dios puede darte, una sabiduría impresionante llegó a desarrollar esa mujer. Y esto va muy de la mano, mi reina, con lo que tú ves, escuchas, lees, estudias todos los días, que esto es algo que yo siempre recalco porque es demasiado importante. Cuando yo llegué a experimentar otro nivel de sabiduría en mi vida, fue cuando yo saqué más tiempo para estudiar su palabra divina que para meterme a ver chismes en redes sociales o para tener una conversación con una persona que le gustan solo las telenovelas, que yo sabía que eran conversaciones que no me aportaban nada y eso te contamina el corazón, te contamina la mente y luego uno está tomando decisiones que uno dice, ¿por qué tomé esta decisión? Bueno, por lo que estabas escuchando, leyendo, a quién le estabas prestando atención. Entonces yo dije, ok, yo pensé así, yo pensé como la mujer de mis sueños, como esa mujer exitosa a la que yo aspiro ser. Y es un consejo y una recomendación que te doy.
Si tú realmente aspiras a ser una mejor versión de ti misma, mi reina hermosa, tienes que empezar a hacer modificaciones en tu vida, como por ejemplo, dedicar más tiempo a hablar con personas mucho más sabias que ya están en otro nivel para que tú puedas, con esa sabiduría, llegar a ese siguiente nivel. Entonces, por eso fue que literal en este camino yo me he vuelto muy solitaria, la verdad. Muy solitaria porque Dios está trabajando mucho conmigo y yo sé que me está preparando para cuando salga ese bombazo como el bambú, que no se ve nada, pero luego a los años ya sale ese montón de bambú. Así me siento yo, en ese proceso como de transformación. Y eso es lo que Dios te ayuda a hacer. Entonces, en ese proceso de transformación, cuando Él inclusive te conecta con personas muy sabias, tú empiezas a desarrollar los frutos de esas personas, o sea, te empiezas a parecer a esas personas. Y eso le pasó a Esther, se empezó a parecer a Dios, a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Como ella estaba siendo guiada por personas tan sabias, ella no se estaba afanando ni se estaba preocupando que cuándo va a llegar el amor de mi vida, que cuándo me voy a pasar a una mejor casa, que cuándo voy a tener un trabajo digno donde me paguen bien y no estar aquí como una esclava limpiando y cocinando. No, ella literal estaba así como la imagen. Ella todo el día pasaba feliz, riéndose, celebrando, y es una actitud hermosa que si tú realmente quieres llegar a conectar con la vida de tus sueños y ser esa mujer magnética que atrae todo lo que desea a su vida, como Esther, que por ella mantenerse en esa actitud de triunfadora, de que todo conspiraba a su favor, aunque parecía que no, ella sentía que sí, y por eso atrajo el resultado que ella quería. Ella sabía que en algún momento llegarían a cumplirse esos deseos y esos sueños si mantenía su fe y su relación con Dios. Muchas veces, ¿a dónde ponemos nuestra fe? En el salario que nos pagan, en una relación, en una amistad, en un familiar. Y sí o no que, pues los humanos son expertos, somos expertos fallando. De hecho, hasta el mismo Dios lo dice en su palabra, que no confíes en los hombres, sino que pon tu confianza solamente en Él. Solo en Él. Y ahí te lo aseguro que vas a triunfar y no te vas a decepcionar como lo harías si confiaras en una persona. A mí me pasó también demasiado, que antes era como súper confiada y por eso sufrí muchísimo hasta que aprendí a mantener mi mirada fija en Él. Y Él se encarga de literal hacerme la mujer más feliz, llenarme de detalles y es lo que también quiere hacer contigo. Entonces, mira que esto es súper importante que lo anotes. No se afanaba ni se preocupaba, porque ya Dios le dijo, está hecho mi niña. Tú solamente espera y confía. Celebra, reposa en mí. Sigue haciendo lo que tienes que hacer y cuando menos te lo esperes, ahí te va a llegar la sorpresa. Entonces, claro, ella estaba a la expectativa, qué emoción, en cualquier momento llega, en cualquier momento, y ella estaba súper feliz, ella vivía súper tranquila. Y para ponerlas en contexto, Esther, ella vivía en una ciudad bastante importante que se llamaba Persia, pero Esther era judía. Entonces es como decir que habían como una combinación de religiones y las personas de Persia no se llevaban con los judíos. Bueno, había un grupo específico que no se llevaba con los judíos. Entonces, ¿qué pasó? El rey de Persia, escuchen esto se está poniendo buenísimo. El rey de Persia andaba en busca de una reina. Ojo, andaba en busca de una reina y que el rey, pues imagínense, cómo es un rey que está en su castillo, que vive en una vida súper lujosa. O sea, por eso me encanta la película, porque se ve cómo este hombre era sumamente abundante, cómo le sobraba de todo, que joyas, tenía cualquier cantidad de riqueza este hombre, pero andaba en busca de una mujer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Les estoy resumiendo la historia. Es un poquito más larga, pero así, resumida. Mientras estaba buscando a esta mujer, como él tenía tanto poder, porque era el rey de la ciudad, es como decir el presidente de Costa Rica, en este caso en mi país, así, tenía mucho poder. Él decía ah, y eso se hacía. Nadie lo podía cuestionar, nadie. Entonces él dijo, la verdad,
voy a convocar a las mujeres que estén en esta ciudad y pues a las más bonitas, a las que me guste y pues escojo a una de ellas. Entonces hizo como un tipo de casting, por así decirlo, de mujeres. Tenían que ser vírgenes. Entonces, entre tantas mujeres, Esther era una de ellas. Yo tengo una pregunta. Si a ti te llega una oportunidad como esta, no hablando específicamente de un rey, porque esto yo creo que ya ni existe, por lo menos aquí en estos países no donde estamos, pero hablando de una buena oportunidad, digamos que laboral, qué sé yo, algo así de otro nivel que tú digas, ¡Ah! Me están ofreciendo un puesto de gerente general a mí. Cuando uno, por ejemplo, antes solo contestaba llamadas y que de la nada te salió un superpuesto, ¿te sentirías segura de ir? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Irías o no irías por miedo? Mira cómo reaccionó Esther, porque ya ustedes vieron que ella, pues ni siquiera tenía estudios y tenía que presentarse ante un rey que era, pues imagínense, un rey es alguien muy preparado. Y vean lo que pasó. Justo cuando el rey vio a Esther, entre tantas mujeres que habían, llamó por completo su atención, se cautivó cuando vio a esa mujer. Y desde ese momento la coronó como reina. Notó que Esther era muy diferente al resto. Vean qué impresionante. O sea, con solo verla y hablar un poquito, de hecho le hice unas preguntitas a ella, pero Esther habló con tanta sabiduría. O sea, una sabiduría que de verdad yo me quedé con la boca abierta de las respuestas que Esther daba. Yo dije, ¿y esta mujer? ¿Qué es esa sabiduría tan impresionante? Y eso fue lo que cautivó a este rey. Por encima de su belleza, porque ella realmente sí era muy bonita, pero más allá de lo bonita, ¿de qué sirve una mujer que se vea bien físicamente si tal vez no trabaja en su alma, en su sabiduría? Entonces, pues imagínate para una persona como el rey, pues necesita una mujer que sea muy sabia para que también le ayude a tomar sus decisiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que el rey se dejó cautivar tanto por esta mujer, habiendo tantas que también eran bonitas, pero es que ninguna tenía lo que tenía Esther? Y es que Esther en todo momento estaba actuando como una mujer magnética, como una hija del rey de reyes. Vean lo importante que es la actitud. Ella podía ver ese montón de competencias, por ejemplo, te lo digo, tú lo puedes aplicar a tu caso. No sé si ahorita estás aplicando para algún empleo, no sé si ahorita quieres emprender, tienes tu marca personal. Uno tiende muchas veces a compararse, que es que las demás personas, no, es que hay muchos haciendo lo mismo, pero es que mi reina hermosa, a ti te diferencia algo muy grande, muy gigantesco, y es que tú eres hija del rey de reyes. Eso quiere decir que tú tienes un ADN muy poderoso, que tú tienes una gracia muy poderosa que nadie o muy pocas tienen, porque no todas en este mundo, como la mayoría de las personas están viviendo mucho en el afán, en cómo hago para tener más dinero, en cómo hago para cancelar mis deudas, pero realmente no son muchos los que dicen cómo hago para conectar más con la fuente de sabiduría que es Dios, que me lo va a dar todo para que yo pueda solucionar todas las cosas en mi vida o que Él lo haga por mí. No todos piensan en eso. Entonces, ustedes, mis reinas, son las elegidas, las hijas del Rey de Reyes. Entonces, claro, si sabemos, somos conscientes y sentimos que realmente somos hija del Rey de Reyes, ¿cómo actuarías tú entonces? A la hora de subir contenido, seguirías diciendo qué vergüenza, no, de fijo no se me va a hacer viral, qué van a decir las demás personas, o en cambio, le vas a hablar a tu mente y le vas a decir, no, un momentito, esa era yo antes, recuerda que ahorita tú estás construyendo tu nueva identidad en Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora tu manera de pensar es con la mente de Cristo. O sea, es una mujer que piensa de una manera muy poderosa, es una mujer muy segura de sí misma, es una mujer que no duda de sus dones y talentos, que sabe que lo que ella tiene no lo tiene nadie más. Y eso es más que suficiente para que tú acciones, hermosa, para que no lo pienses tanto. Si tú tienes ese deseo latente en tu corazón, no dejes que ni la duda,
nada te retrase ese proyecto que tú quieres hacer, ese cambio que tú quieres hacer. Porque si está ahí latiendo en tu corazón, es porque probablemente está conectado con tu propósito de vida. ¿Y por cuánto tiempo más quieres retrasar el éxito en tu vida? Te lo digo porque a mí me pasó. Yo estaba en un vehículo, en un lugar donde yo, pues estaba más por compromiso que por otra cosa, pero realmente no era feliz y yo sentía que yo tenía que hacer algo diferente. Esto me pasó hace 3 años, imagínense. Y hasta 3 años después tomé la decisión, imagínense. Todo el tiempo que retrasé mi éxito. Igual, los tiempos de Dios son perfectos y tuve que pasar por eso para entender y darme cuenta de lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Pero yo esto te lo cuento, hermosa, para que no te pase lo mismo, para que no desperdicies muchos años de tu vida cuando realmente estás a una sola decisión y de la mano de Dios es muchísimo más sencillo. Entonces, ¿cuáles son esas características de una mujer magnética? Esto en serio tienes que apuntarlo. Porque si no tienes estas características, sí o sí tienes que empezar a desarrollarlas. Si tú quieres que todo conspire a tu favor, que de la nada, así como Esther, que de la noche a la mañana Dios decidió sorprenderla y literal ella pasó de la escasez a la sobreabundancia. Ella pasó de vivir prácticamente en un cuartito a vivir en un castillo gigantesco. El rey a ella le puso sirvientas, un montón de sirvientas. Si ustedes ven en la película, a ella hasta la bañan, o sea, le ponen crema, que masajes, o sea, la tratan literal como una reina. Es impresionante cómo su vida le cambió. ¿Y cómo o por qué? Bueno, ella actuaba, por ejemplo, así. Ella era muy segura de sí misma. Ella sabía y conocía su poder como hija del gran rey. Entonces ella no decía, ay, no, vea esa, ay, no, ella tiene el pelo más lindo que yo, uy, no, y vea mi barriga, no, no, y vea ella tiene ese cuerpazo, y no, no, ella no se ponía en esas, no. Ya basta de ser dura contigo misma, mi reina, porque tú eres una obra maestra de Dios. Tú no puedes estar ofendiendo una obra maestra de Dios, jamás. Tú tienes que empezar a creértela con lo que tienes es suficiente. Ay, voy a esperarme a tener un título para empezar. Voy a esperarme a hacer un curso para empezar. Desde donde estás y con lo que tienes es más que suficiente para que prosperes. Me encanta, hasta me salió una rima. Definitivamente, Dios está hablando por mí. Entonces, hermosa, vamos a empezar a trabajar esa seguridad en ti misma. ¿Y cómo? Bueno, primero, aceptándote así como eres. Acéptate así como eres. Empieza a hacer ejercicios de amor propio. De hecho, eso es algo que yo enseño mucho en mi programa. Yo literal les doy rutinas de amor propio donde estas mujeres pasan de no creer en ellas mismas a ser unas mujeres súper empoderadas que empiezan a cumplir sueños, que empiezan a abrir literal las ventanas de los cielos, esas bendiciones, porque se vuelven como mujeres indestructibles. Entonces, donde antes tal vez les afectaba un comentario negativo, ay, ¿qué tal? Y le dicen un comentario negativo, tal vez alguien de tu familia, no sé, que te pusiste algo lindo y tú te sentías toda linda y tal vez algún familiar te dijo algo negativo sobre lo que te pusiste, un ejemplo, entonces ya te hizo sentir súper mal. Pero una mujer que es segura de sí misma, no le va a importar lo que la gente diga, porque ella sabe quién es. Ella sabe quién es. Es más, si tú quieres que yo te comparta la rutina de amor propio para que seas más segura de ti misma, escríbeme por privado y yo te la envío, ¿está bien? Yo te la voy a compartir para que puedas desarrollar esta seguridad. Esto es como en el ejercicio. Hay que hacerlo constantemente por medio de afirmaciones, o sea, empiezas a decirte lo maravillosa que eres, empiezas a creértela y por medio de la repetición constante es ahí donde empiezas a creértela y empiezas a crear esa nueva versión de ti misma que es muy segura y como empiezas a ser muy segura de ti misma, empiezas a proyectarlo. Entonces, antes la gente tal vez no veía tu valor, antes tal vez te ignoraban, antes tal vez te rechazaban en todo lado, eso era lo que a mí me pasaba. Yo decía, pero ¿será que yo tengo algún problema? O sea, ¿cómo es posible que donde sea que yo vaya, a mí me traten mal, a mí me humillen, a mí de todo me hacían? ¿Pero por qué era? Porque yo era la mujer más insegura. Entonces, claro, yo atraía las personas porque yo era muy insegura. Entonces, ¿qué tipo de personas atraía? Personas que
me reafirmaban lo que yo pensaba de mí. Entonces ahí me escriben y yo les comparto estos ejercicios. Otra característica. Esther era una mujer extremadamente sabia, como les estaba comentando. En todo momento ella pasaba conectada a su fuente divina. Inclusive imagínense que cuando ella ya llegó a ser reina, ella tenía un conflicto muy grande porque, como yo les conté, en esta ciudad de Persia, ellos como que tenían ahí un problema con los judíos, entonces querían matar a todos los judíos que quedaban en la ciudad de Persia. Entonces Esther dijo, ¿cómo así? Yo no puedo permitir que maten a mí, a mi cultura. O sea, yo no puedo permitir porque muchos de ellos eran hasta familiares de ella, eran conocidos de ella. Entonces ella decía, yo no puedo permitir esto. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Qué haría una persona normal? Se vuelve, pero un caos mental, ¿qué voy a hacer? No, ¿cómo voy a controlar esto? Y tratan de resolver, ¿verdad? Con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia y más bien se estresan más y por eso toman malas decisiones. Pero ¿qué fue lo que ella hizo? Vean qué interesante. Lo que ella hizo fue ayunar. ¿Qué? Ayunar. Ella ayunó. ¿Se imaginan? O sea, ella, ¿qué fue lo que ella literal hizo? Ella dijo por 3 días, inclusive hasta le dijo a los amigos judíos que ella tenía en ese momento, yo necesito que ustedes me acompañen en este ayuno, porque yo voy a ir ante el rey, ella decía, y yo le voy a pedir que no mate a los judíos, porque era una ley, o sea, era ley que no se podía eliminar esa ley. Entonces, llegar a donde el rey a decirle, elimino una ley, es como uno llegar a donde el presidente del país y decirle, hey, presidente, usted me puede borrar esta ley. O sea, me explico, es como casi imposible. Tiene que ser solo un milagro realmente. O mucho, o sea, cuesta mucho, ustedes me entienden. Entonces, por eso ella dijo, yo necesito ayunar. Y aquí voy a hablarles rápidamente del ayuno. ¿Cómo el ayuno a ustedes, mis reinas hermosas, les puede transformar la vida? El ayuno tiene infinidad de beneficios, muchísimos. Primero, te conecta mucho más con Dios. Segundo, al tú renunciar a tu carne y a los deseos placenteros, por ejemplo, de comer, eso hace que tú te conectes más con la fuente divina. Entonces, en vez de comer, voy a ir a hablar con Dios, voy a ir a orar, voy a ir a leer la Biblia, voy a ir a conectar con Él para que me muestre el camino. Es más, esto te sirve mucho si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, no sabes qué hacer, no conoces tu propósito de vida. Si quieres una respuesta específica de Dios, ayuna. Y yo sé que Él te la responde sí, porque sí, te lo digo por experiencia. ¿Cómo son los ayunos? Bueno, realmente depende mucho de ti porque como hay personas que aguantan 14 horas, hay personas que aguantan 16 horas, hay personas que aguantan un día, 2 días, 3 días. Yo lo empecé a hacer progresivamente. O sea, yo empecé primero con 14 horas, luego con 16 horas, luego con 18 horas y así, así, así. Pero no es solamente aguantar hambre, es que en ese momento de ayuno tú estés hablando con Dios. Es que escribiéndole cartitas, que leyendo la Biblia, como les decía, y ahí es donde Él se te va a empezar a manifestar. Es impresionante. Es como levantarse a las 3 de la mañana. O sea, te empiezan a pasar cosas que tú dices, esto solo es obra maravillosa de Dios. Entonces, te lo súper recomiendo. De hecho, así fue como Esther, Dios le dio una gracia tan impresionante que cuando llegó donde el rey, ella no sabía cómo actuar ante el rey en esta situación, o sea, ella no sabía ni qué decirle, por eso ella acudió a Dios, que es la fuente de sabiduría, para que le diera las palabras y la inteligencia y todo lo que ella necesitaba hacer. Entonces, conectó con Dios así demasiado, demasiado bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Que luego Dios le dio esa sabiduría. Entonces le dijo, prepárale un banquete al gran rey y ahí tú le vas a decir esta petición que tú tienes para que no mate a los judíos y elimine esta ley. Le dio esta sabiduría, ¿por qué? Porque imagínense que el rey amaba los banquetes, amaba comer, amaba pasarla bien. Entonces, claro, ella fue muy inteligente. Ella dijo, aquí es entrándole por donde a él le gusta, para que esté de buen humor, porque él pasaba súper estresado por el montón de responsabilidades que tenía en su reino. Entonces, pues, ella fue muy sabia, porque tenía a Dios
que le daba la sabiduría. También una mujer súper humilde, con un enorme corazón. Esto es tan importante porque realmente, si tú quieres ser una mujer magnética, que de verdad sientas como inclusive todo el mundo te quiere, como sientes que te aprecian, que te valoran a donde quiera que tú vayas, tienes que ser sí o sí una persona humilde, así como Jesús nos manda a ser. Él dice, inclusive en Mateo hay un versículo súper lindo que dice que ni el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él no era sírvanme, que yo soy Jesús. No, todo lo contrario. Él más bien se quitaba el bocado de la boca para darle a las personas. Era el hombre más servicial de todos, el más humilde, el rey más humilde que he conocido, así como lo dice Redimidos en su canción. Qué bonito es porque me imagino, bueno, me imagino que sí han conocido personas que son muy magnéticas, por ejemplo, en grupos de amigos, grupos sociales, trabajos donde tú frecuentas, que son personas de verdad muy magnéticas, o sea, que caen muy bien, como que tú dices, ay, me gusta compartir con esta persona, qué lindo, siento una energía muy bonita de esta persona, porque no es lo mismo compartir con una persona que juega de yo no sé ni qué. Uy, no, es que, y que pasa criticando todo, que a todo el mundo pasa viendo mal, que pasa hablando mentiras, que chismes, que energía negativa, que se pasa quejando por todo. ¿Tú prefieres estar con alguien así, compartiendo, o compartir con una persona que realmente sea humilde, que brille por donde quiera que hable o por donde quiera que pase o por cada conversación que haga contigo? Que tú sientas esa humildad, que tú sientas esa energía maravillosa. Bueno, si tú quieres atraer ese tipo de persona, tú tienes que empezar a ser así o ser más así. Eso fue lo que yo empecé a hacer, porque yo antes decía, qué extraño, yo siento que yo le caigo mal a la gente, y obviamente, ¿cómo no les iba a caer mal si yo pasaba haciendo unas caras que hasta yo me veía y yo me caía mal? Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Vean, a mí me costaba demasiado ser humilde, la verdad. Y no era porque me sentía como la más, porque les contaba que yo era muy insegura, era más que todo como por vergüenza. La gente pensaba que era porque yo me creía lo mejor y realmente era como por pena hablar con las personas, que todo me daba vergüenza, que todo me daba miedo. Y yo ahí fue donde yo le dije, Dios, yo sé que tú quieres que yo hable con personas, pero yo necesito que tú me des esta humildad y esta gracia, que tú me ayudes a abrirme con las personas, a sonreír más, porque antes era súper seria. Y literal, él te escucha y él te responde. Y él te da de la humildad. Y él te hace un corazón súper noble. El corazón de piedra que yo antes tenía, que no me importaba la gente, hoy en día se me hizo como un corazoncito súper tierno, protegido por Dios. Porque no es lo mismo tener un corazón tierno y dejar que todo el mundo haga lo que quiera contigo, que tampoco es así, a tener un corazón tierno, sí, noble, bondadoso, protegido por Dios es completamente diferente. Porque cuando tú permites que Dios te proteja, Él no deja que las personas te hagan daño. De hecho, crea las circunstancias para que las personas que te están haciendo daño se alejen de ti. Así de maravilloso es Él y de poderoso también que es tener un corazón humilde porque te abre muchas puertas, hasta para mejores trabajos, emprendimientos, negocios. Todos los negocios tienen que ver con ventas. Entonces, imagínate qué lindo que tú des un excelente servicio con ese corazón muy humilde, dispuesto siempre a servir. Vas a dejar la mejor experiencia para el cliente y te van a querer seguir comprando. Entonces, sirve para todo en la vida. También era una mujer sumamente valiente, sin miedo al éxito, porque ella sabía quién la estaba cuidando, quién estaba cuidando de ella en todo momento. Si tú sabes que hay un todopoderoso que va detrás de ti como poderoso gigante, así como ese león, me encanta poner imágenes del león porque es que se representa tan bien. No sé, me imagino que han escuchado el rugido del león, es algo muy poderoso. Imagínate que tú pues tal vez físicamente no se ve, pero es que sí, sí se llega a sentir esa protección divina que Dios te da, que inclusive manda ángeles a que te protejan, y no solamente uno, un montón de ángeles manda para que te protejan, para que nada malo te pase, para que cuando tú camines de su mano, tú vayas respaldada por él. Entonces,
tú sientes como que se te empiezan a abrir las puertas de todo y ahí es donde empiezas a ser una mujer magnética, porque antes lo intentabas desde la fuerza, es que yo intento esto y fracaso, es que yo hago esto y me va mal, es que yo hago esto y yo no entiendo por qué. ¿Realmente lo estás intentando de todo corazón de la mano de Dios? No a medias, no como gracias Dios por este día y ya me voy, no, de verdad, una relación muy íntima con Él, como que si fuera de verdad esposo y esposa, algo muy, muy íntimo. ¿Realmente lo has intentado así? Porque yo te lo aseguro por experiencia, que yo desde que empecé a tomarme mi relación con Dios así, empezó a abrirme las puertas de una manera que yo no te puedo explicar. Nunca antes en mi vida me había pasado y siento como todo fluye de una manera muy sencilla. De hecho, él también te ayuda a forjar tu carácter para que llegues a ser una mujer más valiente. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces por situaciones de la vida, por el pasado, hay muchas mujeres que sí, son súper valientes y de verdad las admiro por eso, pero yo antes era la mujer más miedosa, eso siempre lo cuento, era una mujer súper miedosa, entonces a mí todo me daba miedo, todo. En mi mente siempre tenía el peor escenario para todas las circunstancias de mi vida y por eso vivía en un completo fracaso. Pero cuando tú caminas de su mano, él te da de su valentía. El poder que él tiene te lo pasa a ti. Imagínate qué impresionante. Por eso es que Esther actuaba de esta manera, como una mujer valiente. Es que imagínense ustedes. O sea, ¿cómo usted, pongamos otra vez el ejemplo de un presidente que tenga así mucho, mucho poder? Mucho poder. Díganme la verdad. Si ustedes tuvieran que llegar a hablar con ese presidente, como en el caso de Esther, que en ese momento no tenía títulos, experiencia, nada de nada de nada, y usted tiene que llegar a darle una petición a este presidente, ¿realmente se atrevería? Bueno, yo no sé, pero yo en ese momento, en mi antigua identidad, estuviera temblando y yo digo, ni loca me acerco. De una vez, no, ni lo pensaría. Yo digo, escojan a alguien más. Pero ella, como tenía a Dios en su corazón, ahí latiendo fuertemente, ella dijo, aquí no hay miedo, aquí lo que hay es valentía, porque yo voy con un Dios todopoderoso, que Él está respaldándome, que Él me está dando las palabras, porque literal Dios te pone las palabras. Todo lo que tú tienes que hacer, decir, pensar y sentir es dirigido por Dios, es orquestado por Dios. Literal ya como que dejas de ser tú y empiezas a ser guiada por Él. Y si estamos hablando de que empiezas a ser guiada por un todopoderoso, ¿cómo van a ser tus resultados? ¿Sí me entiendes? Así como Esther. O sea, pasó de la escasez a la sobreabundancia, porque aunque sí hubo momentos en los que ella la estaba pasando un poco mal, porque era parte de su proceso, tenía que pasarlo, ella no se rindió. Ella dijo, es parte del proceso, yo sigo confiando, yo sigo creyendo, yo sigo siendo valiente. Y ahí fue donde Dios la honró y la puso como reina de toda la ciudad. Es como que tú fueras la reina de todo un estado, de toda una nación, imagínate. Es impresionante. Y todo porque decidió dejarse usar por Dios. Mira qué maravilloso. El dominio propio. Uy, ve, nosotras como mujeres es un poquito desafiante, ¿cierto? Porque cuando nos dicen, contrólese, y uno a veces está con un colerón, con un enojo, o con una tristeza, o con una angustia, entonces uno muchas veces se deja llevar por esas emociones. A mí también me pasaba un montón. Y yo decía, uy, no, ¿cómo hago para controlarme? Porque en serio muchas veces me dominaba a tal punto que yo destruía relaciones porque no pensaba, yo simplemente expulsaba cosas en el momento de enojo, un ejemplo, y pues terminaba diciendo cada cosa que yo dije, oh, hoy no, ¿qué hice? ¿A cuántas les ha pasado? El dominio propio es súper importante si quieres ser una mujer magnética. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si tú no tienes control de tus emociones, sin importar lo que estés pasando, pues dime, por ejemplo, en un momento de caos, que tal vez las cosas no salen como tú quieres y pues te dejas llevar por el momento, te estresas, te frustras.
y a lo mejor ya estaba por llegar esa bendición, pero te dejaste llevar por esa frustración, entonces te sentiste mal, dejaste de trabajar por una semana y empezaste a sentirte tan mal que empezaste a traer cosas negativas a tu vida, entonces, bueno, un caos completo. Pero ¿qué pasaría si tú, pensando como esa mujer que tú aspiras a ser de aquí al 31 de diciembre de este año, que es una mujer próspera, exitosa, bueno, me imagino, ahí tú le pones el título que tú quieres cumplir. En mi caso, próspera, exitosa. Entonces yo me visualizo un ejemplo, el 31 de diciembre, pues ya con negocios muy abundantes, inclusive teniendo a cargo equipos de trabajos muy grandes, multitud de personas, son visiones muy fuertes. Y yo no podría manejar algo así si yo no me controlo desde ya. Yo necesito controlarme desde ya, por eso es que es tan importante amar el proceso, porque te está forjando el carácter para que tú puedas sostener la bendición que viene en camino. Mira qué lindo, mira qué linda promesa. Ay, no, está demasiado hermosa. Hermosa mujer. Así como le pasó a Esther, no fue que Esther tuvo demasiada suerte. Todo este mensaje es para ti. Es porque Dios te está hablando a ti. Y lo que Dios hizo con Esther es lo que Dios quiere hacer contigo este año. Dios quiere ponerte en lo más alto. Dios ya no quiere que tú seas o estés en la cola, en lo más bajo, no. Él quiere llevarte a lo más alto, a las alturas. Él quiere hacerte prosperar en eso que tú sueñas. Él quiere que tú empieces a viajar. Él quiere que tú empieces a ser feliz, a experimentar paz, tranquilidad, plenitud, abundancia, que todo se te dé con facilidad, porque esa es la naturaleza de una hija de Dios, de una hija que cree en Él realmente. Así que agarra esta maravillosa promesa para ti, que es Dios diciéndotela en este momento. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Esto está demasiado profundo. Te recomiendo que lo escribas, que lo pongas así en grande y que todos los días te lo recuerdes. Que Dios quiere coronarte todos los días. Dios quiere hacerte brillar todos los días. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? Ponerlo a Él como prioridad en tu vida, así como hizo Esther. No tenía nada. ¿Y qué fue lo único que hizo? Conectar con Dios todos los días, sacar tiempo para Él, mínimo una hora al día, leer la Biblia, orar. Esas angustias que tú tienes, entrégaselas a Dios. Para eso Él está, para hacerte la carga más ligera. Y cuando tú aprendes a literal caminar de su mano, tú sientes como Él te corona todos los días de su gracia, de sus bendiciones, cómo todo conspira a tu favor. Y tú literal empiezas a decir, ¿esa, en serio? ¿En serio así es la vida? Así de hermosa es. Aún en el proceso, porque él te enseña a llevar ese proceso en paz y tranquilidad, si tú realmente llegas a conectar de una manera profunda con él. Así que bueno, mis hermosas, este fue el mensaje tan lindo, tan divino de Dios para ustedes. Ya saben, pónganlo en práctica y si quieren que les comparta la rutina de empoderamiento, amor propio para que te conviertas en esa mujer magnética que estás destinada a ser este año, sí o sí, escríbeme por privado y yo te la comparto. Recuerda, tú naciste para triunfar, así que actúa todos los días como esa mujer poderosa que ya eres en las manos